Corintios 1:11. Yo lo compartí el miércoles, que fue el día que tembló, pero casi no vinieron porque empezó a llover pues temprano. Eso fue demasiado fuerte y nosotros logramos porque, bueno, venimos corriendo. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Es así. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sea dada gracia a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Esta es una palabra que el Señor me la dio y de verdad que Dios es bueno. Tenía tiempo, yo le decía, Señor, yo tengo tiempo que no me sueño, no tengo una visión. Le decía yo así al Señor, yo necesito otra vez porque uno necesita, dice la hermana Bel, la necesidad de acercarnos más a Dios para que Dios esté ahí mostrando. Y dice, cooperando también nosotros a favor nuestro. ¿Quién aquí sabe el significado de cooperar? La palabra cooperar. ¿Quién me puede ayudar? Cooperando. ¿Qué es cooperar? Ayudar, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Cooperando. Bueno, la misma. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro. O sea que unos a otros tenemos como pueblo de Dios ayudarnos unos a otros. Yo le doy gracias a Dios porque la mayoría que estamos aquí, a mí me han ayudado mucho en oración. Yo le doy gracias a Dios porque la prueba que Dios me ha permitido pasar, imagínense cuando esta niña iba a ver a esta niña, que bueno, eso fue ver fuerte toda la iglesia orando, clamando, y bueno, era algo tremendo, pero vi cómo los unos a los otros, aquí como dice, cooperando también vosotros a favor nuestro, o sea que unos a otros nos necesitamos en un determinado momento, siempre, yo necesito de usted y usted pues estamos ahí para unos a otros orar, para eso Dios nos ha llamado. Dice, con la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es la llave que Dios nos ha dejado. Ahí tenemos esa llave de la oración para usarla, no para tenerla guardada, ¿ve? No para llegar y guardarla aquí, bueno, la dejo ahí, no, sino usarla, la oración, que es por donde nos podemos comunicar con el Señor, donde Dios nos responde, donde muchas veces pensamos humanamente, Dios se está tardando, pero Dios sabe y Él conoce el futuro, porque a veces hay oraciones que no son respondidas de una vez, sino que tienen un lapso para poder dar esa respuesta. Hay otras que usted ora y de una vez Dios responde, como cuando usted necesita hablar con el jefe y que el jefe es muy ocupado, está atendiendo al uno, atendiendo al otro, y usted decía que más quisiera lo mire para poder usted hablar, así sea con los ojos, decirle necesito hablar. Entonces, esas oraciones Dios las responde rápido. Yo pues llegué y nada. ¿Y qué necesita? Me la acerca. ¿Qué necesita? ¿O qué le puedo ayudar? Pues, porque es una oración que Dios es rápido. O cuando usted está buscando algo, que está comprando algo, o que usted se deleita en el Señor y usted le dice, bueno Señor, yo hoy quiero que tú me bendigas, que usted le dice, Señor, yo vengo aquí a cocinar, bendígame el almuerzo. Y llega alguien y le trae la comida hecha. A mí me ha pasado una oportunidad, la muchacha me decía, mamá, nosotros queremos que nos saque a comer pizza. Y con una Coca-Cola, mamá, tenemos tiempo que no salimos así. Yo le digo, bueno, voy a orar, el Señor va a ser fiel, el Señor nos va a traer. Esa va a ser la cena, así que no se preocupen. Y bueno, cuando usted sabe que muchas veces, pues, será verdad, serán cosas de mamá, o será que. Y resulta que, como yo estoy diciendo esas palabras,
como a los 15 minutos tocan la puerta. Hermanos, traían las pizzas y la Coca-Cola. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Por qué Dios hace eso, hermanos? Porque el Señor quiere que cuando usted hable, cuando usted, lo nombre a Él, en el nombre de Jesús, bueno, el Señor va a bendecirnos, el Señor va a ayudar para que los que están alrededor de nosotros entiendan que si hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que responde, para que la fe de ellos aumente, ¿ves? Porque ya el Señor a nosotros nos ha mostrado muchas cosas, pero el que está a nuestro lado, si no le ha mostrado algo y necesita, ¿ves? Entonces, así son cosas así que uno las ve sencillas, pero que Dios las hace. Dios las hace. He contado también el testimonio de una oportunidad que no quería venirme a pie a la casa. Y le dije, Señor, necesito 10 bolívares para pagar el pasaje. Si yo le hubiera pedido más, bueno, me lo da, pero le pedí lo que necesitaba. Y salí yo porque una vecina me llamó. Una vecina fue y me buscó a la casa para decirme algo. Y cuando yo hablaba con la vecina, y yo veía que venía volando algo, una hoja. Y yo le decía, vecina, mira, viene como volando una hoja. Dice, sí, hermana Yulema, sí, es una hoja. Bueno, hermana Yulema me la dijo porque tengo que ir a hacer el almuerzo. Yo, no, usted vecina, después hablamos un ratito. Pero yo quedé como con esa curiosidad. Una hoja volando, ¿y por qué se trata tanto de traer? Cuando yo voy así y sigo mirando la hoja pero cruzando, cuando yo veo que dice algo así, era un billete. Era un billete. Eso es Dios. Sí, el Señor es fiel, el Señor es bueno. Cuando yo agarré eso, yo lo miré y yo, gloria a Dios, a los 10 que yo te había pedido, Señor, gracias, porque no voy a irme, sino voy a ir con ilusión. Así es Dios. Cuando ustedes de repente necesitan algo y ustedes necesitan, Dios actúa así. ¿Por qué? Porque unos a otros, Dios está escuchando esa oración. La oración que hace por nosotros, Dios está respaldando. Dios respalda esa oración. Una vez, bueno, estoy solo aquí en este problema, nadie está a mi lado. Ahí es cuando más Dios envía personas a orar. Cuando Elías pasó ese proceso que él le tocó que ir a esconderse, él tenía miedo, tenía temor y decía, Señor, estoy solo, no tengo a nadie que me ayude y que me apoye. Y el Señor, ¿qué le dijo? Tengo 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal, están contigo, ¿verdad? Claro, no se va a ir, porque muchas veces nosotros queremos ver a una otra persona, pero Dios conoce. Yo no sé si de repente Dios toque a la hermana Teresa y le dice, Dios le dice a la hermana Teresa, ora por la hermana Kelly, y empieza la hermana Teresa a orar por Kelly, y después ve a Kelly y dice, mira hermana Kelly, el Señor me puso a orar por usted, y la hermana, ay, gracias a Dios, ¿en qué momento no estaba? Ay, gracias, mire, ahí yo necesitaba esa oración, porque así es Dios. El hermano que tuvo la iglesia más grande en Corea, el que escribió la cuarta dimensión, el libro de la cuarta dimensión, el hermano Joe. Bueno, ese hermano, él resulta que él tenía ya 25 años en su ministerio y el Señor le dijo, quiero que vayas a tal lugar y visites una abuelita que ella. Y él, obedientemente, porque ese hermano cuando Dios le hablaba era obediente, se fue a ese lugar. Cuando llegó allá, vio a esa abuelita, la saludó, la sana. Y el Señor le dijo, ella tiene 25 años de estar clamando por tu ministerio, pero ella ya va a partir al reino de los cielos, ya viene a mi casa. Quiero que sepas. Y cuando él se le acercó a ella y eso, lloraron los dos. ¿Por qué? Porque él sin saberlo, esa hermana por allá, 25 años y nunca fue a la iglesia, porque nunca podía salir, no podía ir ella, pero desde ahí estaba intercediendo, desde ahí estaba cooperando. Dice, también con vosotros a favor nuestro con la oración. Ahí está, ella en esa oración cooperando, o sea, a favor. Entonces, así tenemos que hacer, dice, para que por muchas personas sea dada gracia, o sea, que Dios coloque esa gracia, que es lo que necesitamos cada día, la gracia de Dios.
Y usted dirá, bueno, y la gracia de Dios, ¿cuál será el significado? La gracia de Dios, y dice la palabra gracia, significa amor, bondad, compasión, favor, misericordia. Aleluya. Y muchas veces necesitamos que alguien nos haga un favor, porque no todos lo tenemos. A veces, ay, no, yo no necesito de fulano, o yo no necesito. ¿Yo para qué? Pero es mentira, porque aún desde que nace el bebé, tienen que estar los doctores ahí, las enfermeras, todos los que están ahí. Yo cuando di gracias a Dios en la operación que me hicieron, allá estaba la hermana Baby, estuvo la hermana Yuraira allá pendiente, las dos allá pendientes. ¿Por qué? Porque los mismos doctores dicen, tienen que traer un acompañante. ¿O no les ha pasado a ustedes cuando van al médico que les dicen, verdad? Tienen que tener un acompañante cuando va a ser operado? Es por eso. Ellos están allá también en la operación y eso, pero no pueden quedarse ahí porque tienen que atender a otras personas. Entonces dice, por medio de mucho. Y el Señor ese día en ese sueño, yo me desperté diciendo esta frase: el Espíritu de la gracia de Dios se manifiesta. Yo lo decía. Claro, que llegué y lo anoté en un cuaderno. Yo lo anoté y el Espíritu de la gracia de Dios se manifiesta. O sea que este es el tiempo que el Espíritu de la gracia de Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Amén. Quiere. Solamente ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo. Estuve escuchando de un pastor que el Señor lo mandó para que fuera a Brasil. Estuvo en la parte de Brasil, pero en la parte de las Amazonas. Entonces este siervo, pues, cuando llegó allá, el Señor le dijo: quiero que vayas a ese lugar porque están clamando. Hay una sierva que está clamando para que envíe a alguien y yo quiero que tú vayas. Y él empezó a orar y pidió oración y tomó la decisión y se fue. Cuando llegó allá, así empezaron en la iglesia que había, empezó a trabajar, empezó a dar charlas, empezó a hacer muchas cosas. Pero en esa parte había una tribu que era la que siempre que los pastores iban a bautizar, ellos salían como a amedrentar o a amenazar. Ese día había bautizos. Una sierva que tenía tiempo pidiéndole a Dios que mandara un siervo de él para ella ser bautizada, porque ella decía que cuando ella recibiera, o sea, fuera bautizada, ella iba a recibir el Espíritu Santo de Dios y ella anhelaba ese momento. Esa sierva fue la que Dios, o sea, tanto bueno que tuvo esa sierva que ella anhelaba, que viniera un siervo de Dios para ser bautizada en ese río y recibir la promesa del Espíritu Santo, que Dios escuchó. Cuando estaban tenía que bautizar a unos hermanos, pero bautizaron el primero, el segundo, el tercero. Pero miren la prueba, cuando venía el bautismo de esa sierva, ya, para bautizarla a ella, que ella era la que había pedido, ¿verdad? Al Señor, que enviara a alguien para ella ser bautizada, aparecieron estos hombres ahí, rodearon ahí, y le dijeron que, con señas, porque ellos hablan más que salieran de ese lugar, que esa agua no la tocaran, porque esa era de su ancestro, ese lugar, que ellos estaban haciendo algo que no era de Dios. Esta sierva, el pastor dice: ¿qué hacemos? ¿Será que suspendemos el bautizo y después? La sierva dijo: no, sigan, y bauticen a mi pastora, bautíceme, para aquí estoy. Cuando la bautizó a ella, empezó uno del grupo a hablar las lenguas de estos indígenas que estaban ahí, estos indios que estaban ahí. Empezó a hablar. Y empezó el Señor a actuar. Esas aguas empezaron a moverse de una manera diferente y eso. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dejaron todas sus lanzas a un lado. Todo lo dejaron a un lado porque ellos iban a acabar con ellos. Lo dejaron a un lado y le dijeron a este que estaba, Dios le permitió las lenguas, que ellos querían ser bautizados también.
Ellos querían porque ahora sí conocían que ese Dios que ellos estaban buscando por muchos años, que sus ancestros le habían dicho, que sí, que ellos eran los que lo tenían, porque nunca había pasado eso ahí, que los que habían llegado eran ellos los que lo tenían. Y entonces sí, resulta que fueron bautizados todos ellos, los bautizaron ahí. Y entonces el jefe llega y le dice al pastor que se alistara porque iba a ir a buscarlo para llevarlo donde estaba el jefe, donde estaban los demás. Que se alistara porque iba a ser un camino como de 4 o 5 días, que es una parte donde casi nadie puede llegar allá. Y sí, él le dijo a los hermanos, le dijo, bueno, yo voy a ir. Uno decía, no vaya para allá. Si usted va, lo van a matar, no vaya. Y él dice, pero si el Señor me dijo, si Él me envió y están orando por mí, estaba la gracia de Dios, estaba ahí, por la oración, el favor de Dios. ¿Cómo Él iba a decir que no? Y resulta que sí, lo buscaron y se fue a ese lugar. Cuando llegó allá, había uno que tenía 90 años y allá nunca había llegado nadie diferente a ellos. Nunca. Todos lo recibieron con mucho amor, Y resulta que el hermano que Dios le había dado esa lengua recibió con ellos la interpretación, porque ya Dios le había dado eso. Y se le acercó y le dijo, el de 90 años, le dijo, estoy realmente dándole gracias a Dios, porque mis ancestros siempre hablaban y decían que algún día iba a aparecer el que hizo los cielos y la tierra y ese río, y que nosotros íbamos a darnos en cuenta de eso, y que iba a traer una transformación para nuestro pueblo, iba a traer cosas grandes. Y bueno, ya hoy es el día, ya. Y empezó a predicar. Ahí se quedó 3 meses, hablándole a todos. Se bautizaron todos. Fueron 7 nada más que no quisieron. Pero todos fueron bautizados. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba ahí. La oración estaba ahí. No los dejaron solos. Y después dicen que de ahí fueron formados unos para ir a otros lugares donde tampoco había llegado gente, para que llevara la palabra de Dios a esos otros lugares. Y en sí, habían ya como 127 células donde él formó. Y siempre lo llamaban a él y le decían, está pasando esto y esto. Entonces, hay que darle la gloria a Dios porque así es Dios. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Entonces, no es Miami. El mal en estos momentos, en estos tiempos, que aparentemente está todo normal, pero no. Hay cosas que estamos viendo en el mundo espiritual, las cuales nosotros como iglesia tenemos el poder y la autoridad de orar y de clamar al Señor. Tenemos esa autoridad. Estaba yo diciendo en estos días, hermano, que hay muchos niños que están siendo encajados, que están haciendo relaciones con ellos. Y nosotros, ¿dónde estamos nosotros como iglesia? Para orar, para clamar, para pedirle al Señor misericordia, que el Señor los ayude. ¿A quiénes ellos pueden acudir? Y nosotros tenemos esa herramienta, tenemos esa llave que es la oración. Bueno, nosotros no lo estamos viviendo, dirán algunos. En mi casa no, en mi familia no. Pero usted no sabe si el vecino de al lado, el niño del vecino de al lado, que lo dejaron, sus padres se fueron para otro país y lo dejaron ahí. Y está pasando eso, calladito la boca. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar, pedirle al Señor misericordia. Y otro, algo que también me llamó la atención, fue otro libro que también el Señor me permitió leer, de una mujer, que ella también Dios la llamó para ir a Israel. Y Dios le dijo que le iba a dar una niña para que ella la criara. Ella era sola, ella no tenía esposo, no tenía. Y cuando llegó allá, estando en esa iglesia, en ese lugar donde se reunían, llegó un hermano con una niña en una silla de ruedas. Pero la niña no era porque estaba enferma, sino estaba desnutrida. La niña estaba porque el papá no podía atenderla. Entonces, ella pues le llamó la atención a esa niña. Y la hermana y el hermano que estaba ahí le dijeron, ¿será que esa es la niña que Dios permitió y le mostró a usted que usted venía a cuidar? Hable con él, si él se la da,
cuando ella le acercó y le dijo al papá de la niña que si él se la podía dejar, que él quería ayudarle a la niña. Él le dijo, claro, yo casi no puedo ni trabajar ni nada por estar pendiente de la niña, yo me la dejo a usted. Y sí, le entregó a la niña, ella empezó a atenderla, empezaron a cambiarle los pañales, empezaron a cambiarle todo lo que necesitaba para cuidar, para salir adelante esa niña. Cuando empezó en 1948, que fue cuando empezó Israel, iba a ser libre, iba a pasar a ser nación. Entonces había mucha guerra. O sea, llamaron toque de queda y no, los que salieron en su tiempo salieron, los que no estaban en su casa no podían salir. Ella tenía su provisión para darle, pero ya se le estaba agotando la provisión, ya no tenía la suficiente provisión. Cuando no había electricidad, habían quitado la electricidad, había teléfono, pero no había electricidad, no había nada. Pero había unos hermanos que estaban reunidos, aclamando, cooperando ahí, orando a favor de ella y la niña, clamándole al Señor que hiciera un milagro. Y empezaron a llamar. ¿Y sabe qué sucedió? Sin haber electricidad ni nada, esa hermana escuchó el teléfono de esa casa sonar y salió de esa habitación y fue y llamó. Eran los hermanos que se encontraban en el centro de Israel y le dijeron, hermana, estamos orando, el Señor la va a ayudar mañana para que usted salga, porque aquí tenemos provisión, aquí tenemos comida para darles, porque el Señor nos dijo que hasta mañana usted tenía provisión y si no se vienen para acá van a morir. Y ella dijo, bueno, está bien, entonces traiga lo más esencial, no traiga muchas cosas. Y sí, la hermana el otro día alistó a la niña, se alistó ella, sacó lo que necesitaba. El biberón le dijo a la hermana que no le dé el tetero porque aquí sí el tetero no hay para darles. Y entonces sí, cuando ella se preparó el otro día para salir, en toda la esquina llega un militar y le dice, ¿y usted qué hace por ahí con esa niña? Digo, no, que voy a ir a atacar. Digo, venga, yo la ayudo. Alzó la niña, el militar alzó a la niña y empezó con ella a caminar y a caminar y a caminar. Cuando iban el militar, o sea, sabía que iban a empezar a disparar, le decía, aquí, vamos a detenernos aquí, tenemos aquí. Y cuando ya cesaba la bala y todo, sigamos corriendo. Y empezaban a correr, así era todo el camino fácil. Y ella corriendo y ella mirando. Cuando llegaron ya a la esquina donde iba ella a llegar, donde iba a estar ese hermano, él le entrega a la niña y le voltea a la niña donde él. Y cuando ella agarra a la niña y levanta así la mirada para darle las gracias, desapareció el militar. ¿Quién era ese militar? Un ángel de Dios. ¿Pero por qué Dios mandó a ese ángel? ¿Por qué? Porque estaban orando, estaban ahí cooperando, o sea, orando, clamando a favor de ella, para que Dios no la dejara, para que Dios no la desamparara. Y ahí ella llegó, y cuando llegó, sana y salva. Bien, eso lo hace Dios. Yo me acuerdo cuando